Bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es vital para el futuro de América Latina, la situación actual de la educación superior. Hola, un gusto estar aquí. Vemos una tensión muy marcada, ¿no? Por un lado, todos reconocemos su valor, su potencial como motor de movilidad social, de desarrollo, Claro, es fundamental. pero por otro lado, las cifras nos muestran una tendencia algo preocupante. Jóvenes que abandonan la universidad o que ni siquiera logran entrar. Exactamente. Es una encrucijada, la verdad, y nos obliga a hacernos preguntas de fondo sobre el rumbo de nuestras sociedades. Sí, Hoy vamos a intentar desgranar un poco las causas de esto, ¿no? Desde las barreras económicas, que son, digamos, las más obvias, las que primero saltan a la vista. eso es, pero también otras más sutiles, como esa percepción, a veces real, de que la universidad no siempre conecta bien con lo que pide el mercado laboral hoy en día. Y para esta exploración, para esta conversación, tenemos como base un análisis muy interesante y detallado de Jesús Peña Vázquez. Él es un reconocido educador, psicólogo e investigador dominicano. Sí, su trabajo es muy valioso. Nos da una mirada profunda a todos esos factores que se entrelazan, lo histórico, lo económico, lo social, incluso lo tecnológico, todo lo que configura esta realidad compleja que vivimos. Así que, bueno, ¿listos para sumergirnos en este análisis? ¿Empecemos? Vamos. Para entender dónde estamos ahora, quizá vale la pena mirar un poquito hacia atrás, ¿no? Hubo un momento allá por los años 60, 70. Ajá, la época de la masificación. Exacto. Una expansión grande que buscaba democratizar el acceso. Pero claro, eso también trajo sus propios desafíos. Sí, y luego en los 80s vimos ese crecimiento del sector privado. Diversificó la oferta, sin duda, pero también empezaron a surgir preguntas sobre la equidad, sobre la calidad. ¿Cierto? Y así llegamos al siglo XXI con nuevas presiones. La globalización, la tecnología avanzando a pasos agigantados, pero esas aspiraciones de décadas pasadas como que chocan un poco con la realidad actual. Las cifras que presenta el análisis de Peña Vázquez son, la verdad, bastante alarmantes. Por ejemplo, ¿qué cifras destaca? Pues mira, por ejemplo, en Colombia, el número de aspirantes a la Universidad Nacional, que es una institución emblemática, Claro, cayó un 47% en solo 6 años. casi la mitad. ¡Wow! Un 47% menos de aspirantes a una universidad pública tan importante, eso dice mucho. Del desencanto o de las dificultades, ¿no? Exacto. Y no es un caso aislado, lamentablemente. Me imagino. El análisis recoge otros datos. En Perú, por ejemplo, cifras para este 2024, solo un 30.9% de los jóvenes en edad de estudiar accedió a educación superior. Solo el 30.9%. Sí, y es una caída importante respecto al 36.6% que tenían en 2019, justo antes de la pandemia. O sea, la pandemia también pudo haber influido ahí. Seguramente tuvo un impacto. Y si miramos a México, otro país clave, bueno, la tasa de acceso a la universidad está alrededor del 45%, todavía muy lejos de ese 70% promedio que vemos en los países de la OCDE. Claro, y la comparación internacional es realmente donde se ve la magnitud del desafío. Porque una cosa es el acceso y otra es quiénes realmente completan la educación superior. Exacto. Y ahí los datos de la OCDE para jóvenes de 25 a 34 años muestran una brecha enorme. Mientras Estados Unidos tiene un 52%, o Chile que anda muy bien con un 49%, Sí, Chile es un caso interesante en la región. vemos a otros países con cifras bastante más bajas. Colombia, mencionabas, con 35%, México con 28% de completitud. Y la lista sigue, ¿eh? Brasil con 24%, Argentina creo que anda por el 19%, y casos como Honduras, con apenas un 16%. Uf, La conclusión es bastante clara, ¿no? A pesar de los esfuerzos históricos, una parte muy grande de la juventud latinoamericana sigue sin poder acceder o, si accede, sin poder completar la educación superior. Estamos lejos no solo de los países más desarrollados, sino que hay una heterogeneidad tremenda dentro de la misma región. el sueño universitario, que alguna vez fue una promesa casi universal, parece cada vez más esquivo para muchos. Lamentablemente sí. Entonces, ¿qué es lo que está frenando a tantos jóvenes? ¿Vamos a esas barreras que identifica el análisis de Jesús Peña Vázquez? Bueno, el estudio habla de un entramado complejo de barreras. Están interconectadas. Empecemos por las económicas, que quizás son las más evidentes. Ajá. Pero ojo,
que van mucho más allá del costo de la matrícula o la colegiatura. Aquí, el punto clave, y que a veces no se ve tanto, son los llamados costos indirectos. Costos indirectos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Y por qué son tan importantes? Pues nos referimos a todo lo demás. El alojamiento, si tienes que mudarte, la comida diaria, el transporte, los materiales, los libros. Lo básico para poder estudiar. Exacto. Y un factor que pesa muchísimo, el costo de oportunidad. O sea, el dinero que un joven deja de ganar por estar estudiando en vez de estar trabajando. Claro, sobre todo si viene de una familia que necesita ese ingreso. Precisamente. Y el análisis de Peña Vázquez es muy contundente en esto. Dice que estos costos indirectos pueden llegar a representar hasta el 70% del gasto total. ¿70%? O sea, la matrícula puede ser solo la punta del iceberg. El verdadero desafío financiero para las familias está en sostener al estudiante día a día, mes a mes. Exacto. Para una familia de clase media en muchos países de la región, tener un hijo o hija en la universidad puede llevarse entre el 30% y el 50% de sus ingresos totales. Es un esfuerzo titánico. Una carga financiera enorme. Sí. Y esto se agrava porque, en general, la inversión pública es insuficiente. Mientras los países desarrollados invierten en promedio entre 1.5 y 2.5% de su PIB en educación superior, Que ya de por sí es un PIB mayor. claro, en América Latina muchos países apenas superan el 1%. Hay una brecha muy clara entre la necesidad y los recursos públicos que se destinan. Bueno, queda claro que lo económico es un muro importante. Pero, ¿qué otras barreras identifica el análisis además de esta? Están también las barreras culturales y sociales. Son más sutiles a veces, pero igual de fuertes. ¿Cómo cuáles? Opera lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamó la violencia simbólica. Violencia simbólica. Suena fuerte. ¿Podrías explicar un poquito qué significa eso en este contexto? Claro, se refiere a cómo ciertas normas no escritas, ¿no? El tipo de lenguaje que se usa, las formas de vestir, las expectativas implícitas sobre el conocimiento previo, todo eso puede hacer sentir excluidos o, digamos, inferiores a estudiantes que vienen de entornos socioeconómicos diferentes. Aunque no haya una discriminación abierta o intencional. Exacto. Es más sutil. Y a esto se suma la falta de capital social para los estudiantes de primera generación. Es decir, no tener esas redes de contactos, esa información privilegiada, ese apoyo que sí tienen los que vienen de familias con tradición universitaria, ¿verdad? Justo eso. No saben a quién preguntar, cómo moverse en ese mundo nuevo. Entiendo. Y finalmente, el análisis también menciona barreras institucionales, ¿cierto? Sí. Por un lado, los procesos de admisión. A veces, sin quererlo, terminan favoreciendo a egresados de ciertos colegios o estratos sociales que preparan mejor para esas pruebas estandarizadas. Claro. Pero un punto que resalta mucho el trabajo de Peña Vázquez es la rigidez de muchas instituciones. Horarios fijos, muy estrictos, asistencia obligatoria inflexible. Que no son compatibles con trabajar. Exactamente. Chocan de frente con la realidad de muchísimos jóvenes que necesitan sí o sí trabajar para poder pagarse los estudios o ayudar en casa. El sistema, en muchos casos, no está pensado para ellos. Tenemos entonces este panorama de acceso, de permanencia. Y eso nos lleva inevitablemente a la pregunta por la calidad. Para los que sí logran entrar y quedarse, ¿qué tipo de educación reciben? Bueno, ahí nos encontramos con otro desafío enorme. La calidad es tremendamente desigual en la región. Muy heterogénea. Lo ha señalado la UNESCO varias veces, ¿no? Sí, repetidamente. Tenemos como islas de excelencia. Instituciones con reconocimiento internacional muy buenas. Que sí las hay. Que sí las hay, claro. Pero coexisten con una gran cantidad de universidades e institutos que, francamente, apenas cumplen con estándares mínimos de calidad. Y eso se ve reflejado en los rankings globales, supongo. Totalmente. Si miras los rankings más conocidos, como el QS o el TE, ves que muy pocas universidades latinoamericanas logran meterse en posiciones destacadas a nivel mundial. La Universidad de Sao Paulo suele estar ahí, ¿verdad? Sí, la USP suele ser la mejor posicionada, a veces dentro del top 100. Pero la presencia regional en esa élite global es muy limitada. El análisis destaca que Brasil en general lidera a nivel regional. Tiene varias universidades bien posicionadas.
¿Ya que se atribuye eso? Pues el análisis lo atribuye en gran medida a una política sostenida de inversión en investigación y desarrollo durante décadas. O sea, demuestra que la inversión pública estratégica y a largo plazo sí puede dar frutos en términos de calidad. No es magia. Claro, no es casualidad. Pero más allá de los rankings, que son una foto, ¿qué otros factores identifica el análisis que afectan la calidad promedio? Son varios. Uno clave es la formación y las condiciones laborales del profesorado. En muchos países, una proporción importante de docentes universitarios no tiene doctorado. Lo cual limita la capacidad de investigación, por ejemplo. Exacto. Además, los salarios suelen ser bajos, hay mucha inestabilidad laboral. Eso fomenta la fuga de cerebros, ¿no? Los mejores se van. O que muchos profesores tengan que tener múltiples empleos y vean la docencia universitaria casi como una actividad secundaria, sin el tiempo ni el compromiso institucional que se necesitaría. Y la infraestructura tecnológica que ya mencionaste antes, sigue siendo un problema. Sí, sigue siéndolo en muchas partes. Las brechas en equipamiento de laboratorios, en acceso a bibliotecas digitales que estén actualizadas, la conectividad de Internet de calidad, son problemas persistentes. Y la pandemia lo dejó clarísimo. Totalmente. La pandemia lo puso en evidencia de forma dramática. Muchas universidades intentaron pasar a un modelo virtual casi de la noche a la mañana, pero sin tener ni la infraestructura ni, muy importante, la preparación pedagógica para hacerlo bien. Entonces, tenemos problemas de acceso, de permanencia, de calidad, y todo esto, encima, choca con un mercado laboral que está cambiando a una velocidad vertiginosa. ¿Así es? Estamos en medio de lo que llaman la cuarta revolución industrial. La automatización, la inteligencia artificial, la digitalización masiva. Todo eso. Y eso está cambiando radicalmente las habilidades, las competencias que demandan los empleadores. El Banco Mundial, que cita el análisis, proyecta un cambio sectorial muy fuerte para 2030 en la región. ¿En qué sentido? Se espera que más de 1 millón de jóvenes salgan del sector agrícola y casi 650,000 de la manufactura tradicional. Mientras tanto, cerca de 1.8 millones van a necesitar entrar al sector servicios. Y ese sector servicios moderno requiere otro tipo de competencias, ¿no? Ya no solo el conocimiento técnico puro. Exacto. Habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la adaptabilidad, la resolución de problemas complejos, las famosas habilidades blandas o transversales. ¿Y las universidades están logrando desarrollar eso en sus estudiantes? Pues no de manera generalizada, lamentablemente. Y aquí surge una paradoja, que el análisis de Peña Vázquez describe muy bien. La del sobreentrenamiento o la sobreeducación. ¿Cómo es eso? Por un lado, tenemos tasas altas de desempleo o subempleo juvenil, incluso entre quienes tienen un título universitario. Mucha frustración. Pero, al mismo tiempo, las empresas se quejan de que no encuentran talento con las competencias adecuadas. Falta gente preparada para ciertos puestos. Exacto. Especialmente en áreas nuevas, emergentes. Tecnología, energías renovables, biotecnología, análisis de datos. Parece haber una desconexión grande. Las universidades muchas veces siguen enfocadas en formar para carreras más tradicionales, mientras el mercado pide otra cosa. Pide perfiles nuevos, más híbridos, que combinen lo técnico con esas habilidades transversales. Y a esto le sumamos la alta informalidad laboral en América Latina, que en muchos países es más del 50%. ¿Cómo impacta eso en los graduados? Impacta de forma brutal. Significa que muchos chicos y chicas que se esforzaron años para obtener un título universitario terminan en empleos precarios, sin contratos estables, sin seguridad social, con sueldos bajos. Se rompe la promesa de ascenso social. Se rompe o se debilita muchísimo. Genera una frustración personal enorme. Y además reduce drásticamente el retorno económico que se esperaba de esa inversión en educación, tanto para el individuo como para la sociedad en general. El título universitario ya no es la garantía de estabilidad y progreso que solía ser, o que se percibía así. Es un panorama complejo. Muy complejo. Y un síntoma muy preocupante de todas estas fallas del sistema es el famoso fenómeno de los ninis. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Exacto. Según datos de la CEPAL, que recoge el análisis, este grupo llega a afectar a más del 30% de la población joven en algunos países de América Latina. Más del 30%. Es muchísimo. Es una cifra alarmante. Lugares como Guatemala, cerca del 29%,
Honduras con 27%, Colombia con más del 21%. Son proporciones enormes de jóvenes que están desconectados fuera del sistema educativo y del mercado laboral formal. Y hay un dato sobre este grupo que el análisis de Peña Vázquez resalta como particularmente grave, ¿verdad? El tema de género. Sí, es tremendo. 7 de cada 10 ninis en la región son mujeres. ¿7 de cada 10? Sí, y esto no es casualidad, no es una simple elección personal de ellas. Refleja la persistencia de roles de género muy tradicionales que todavía asignan a las mujeres jóvenes las responsabilidades del cuidado familiar, del hogar, que no es remunerado. Y que les impide estudiar o trabajar fuera. Exacto. Y también refleja la falta de políticas públicas efectivas, ¿no? Guarderías accesibles, licencias parentales adecuadas, programas de apoyo, que permitan conciliar esas responsabilidades con la educación o con un trabajo formal. Es un indicador clarísimo de desigualdad estructural. Entendido. Y en medio de todo este escenario tan complejo, irrumpe la tecnología. Con una fuerza tremenda, el análisis la presenta como un arma de doble filo. Totalmente. Por un lado tenemos la inteligencia artificial, la automatización, que están empezando a hacer tareas que antes eran exclusivas de profesionales universitarios. Sí, en campos como contabilidad, derecho, incluso periodismo. Exacto. Y eso genera incertidumbre, claro. ¿Qué va a pasar con ciertas profesiones? Pero por el otro lado, la tecnología también crea empleos completamente nuevos y muy demandados. Los que mencionabas antes, científicos de datos, expertos en ciberseguridad, desarrolladores de IA, especialistas en marketing digital, un montón de áreas nuevas. El problema es que pocas universidades en la región están formando masivamente el talento que se necesita para estos nuevos puestos. Hay un desajuste ahí también. Además, tenemos todas estas plataformas de aprendizaje en línea, Coursera, edX, incluso YouTube. Parece que democratizan el acceso al conocimiento, ¿no? Cualquiera puede aprender casi cualquier cosa por su cuenta. Es cierto. Estas plataformas aumentan muchísimo el acceso a la información y ofrecen una flexibilidad que antes era impensable. Eso es positivo. Pero el aprendizaje autodidacta tiene limitaciones importantes, que el análisis también señala. A menudo falta una estructura pedagógica clara, ¿sabes? Falta la guía, la retroalimentación de un experto, una mentoría. Falta la validación formal de esos conocimientos. Y algo crucial en muchas áreas, la práctica supervisada, el aprender haciendo junto a otros, desarrollando habilidades sociales. No es lo mismo ver un video que estar en un laboratorio o discutiendo un caso con compañeros y un profesor. Claro. La tecnología también habilita modelos educativos muy interesantes, como la educación híbrida o los MOOCs, los cursos online masivos. Pueden ser herramientas valiosísimas si se diseñan bien pedagógicamente, si se invierta en ellos. Pero no son una solución mágica ni reemplazan automáticamente en la profundidad que puede dar una buena formación presencial o una formación a distancia bien estructurada. Bien, hemos pintado un panorama bastante lleno de desafíos, basándonos en este diagnóstico de Jesús Peña Vázquez. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué caminos de solución o mejora se pueden tomar? Aquí es donde necesitamos enfocar la conversación. Absolutamente. Porque el análisis no se queda solo en señalar los problemas, sino que también explora diversas vías para avanzar. Y una que considera fundamental es la diversificación de la oferta postsecundaria. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que no todo tiene que ser una licenciatura universitaria tradicional de 4 o 5 años. La formación técnica y tecnológica de calidad, que sea más corta, más enfocada en habilidades prácticas y que esté realmente vinculada a lo que necesita el sector productivo, es una alternativa muy valiosa que a veces se menosprecia. Sí, todavía existe en muchos países como un sesgo cultural, ¿no? Que valora más el título universitario largo que el técnico, aunque el técnico tenga buena salida laboral. Exacto. Es un desafío cultural, sin duda. Pero se puede ir superando mostrando resultados. Si los egresados técnicos consiguen buenos empleos, con salarios competitivos, la percepción cambia. También se necesita un cambio de discurso por parte de gobiernos y empleadores que valoren esa formación. ¿Y qué otros modelos alternativos o complementarios menciona el análisis? Bueno, menciona modelos como la educación dual, esa que combina la teoría en el aula con práctica intensiva en empresas. Es un modelo que ha funcionado muy bien en países como Alemania y ya hay experiencias interesantes en México, Colombia, Brasil. Que acerca la formación a la realidad laboral, desde el principio.
Exacto. También habla de los microcréditos educativos, pensados para financiar cursos cortos, muy específicos, que permitan a la gente actualizar sus habilidades rápidamente para adaptarse a los cambios. E incluso menciona las universidades corporativas, creadas por grandes empresas para formar el talento específico que ellas necesitan. Suena interesante como alternativas. Pero, ¿y el sistema universitario tradicional? ¿Se le da por perdido o también necesita y puede reformarse? Necesita reformarse urgentemente, y el análisis de Peña-Vásquez pone muchísimo énfasis en esto. La palabra clave aquí, yo diría, es flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? En muchos sentidos. Flexibilidad curricular, por ejemplo. Programas más modulares que permiten a los estudiantes avanzar por etapas, obtener certificaciones intermedias si necesitan salir al mercado laboral antes de terminar todo el ciclo. Que no sea todo un nada. Exacto. Ofrecer más opciones de tiempo parcial, horarios vespertinos, de fin de semana, es crucial para la gente que trabaja. Y un concepto muy importante que se menciona es el reconocimiento de aprendizajes previos, el RAP. RAP, ¿qué es eso y por qué es importante? Significa que las universidades deben tener mecanismos serios para evaluar y validar formalmente los conocimientos y las habilidades que una persona ya adquirió, ya sea por su experiencia laboral o por otros estudios no formales que haya hecho. Ah, para no tener que repetir materias de cosas que ya sabes. Exacto. Evita redundancias y acelera la trayectoria educativa. Es reconocer que el aprendizaje ocurre también fuera del aula formal. Tiene muchísimo sentido. ¿Qué otras reformas son clave dentro de las universidades? Bueno, adoptar de forma estratégica y con calidad los modelos híbridos y a distancia. Pero no como una solución de emergencia barata, sino asegurando la calidad pedagógica y tecnológica. Que la experiencia sea buena, claro. También es vital fomentar la internacionalización, intercambios de estudiantes y profesores, dobles titulaciones, y la colaboración entre universidades de la región y con instituciones de otras partes del mundo. Compartir buenas prácticas, recursos, investigar juntos. Pero todas estas reformas dentro de las universidades no ocurren en el vacío, ¿verdad? Necesitan un marco de políticas públicas que las apoyen. Fundamental. El análisis es muy claro en esto. Se necesita, primero, una mayor inversión pública en educación superior. La meta debería ser acercarse gradualmente a ese promedio del 2% del PIB que invierten los países de la OCDE. Un esfuerzo fiscal importante. Sí, pero necesario. También se requieren sistemas de financiamiento más equitativos para los estudiantes, becas mejor focalizadas en quienes realmente las necesitan y opciones de crédito más justas como los créditos contingentes al ingreso. ¿Cómo funcionan esos? La idea es que la cuota que pagas para devolver el crédito depende de tu salario una vez que te gradúas y consigues trabajo. Si ganas poco, pagas poco o nada. Si ganas más, pagas más. Eso reduce mucho el riesgo de sobreendeudamiento que tanto asusta a los jóvenes y a sus familias. Suena mucho más justo. Y supongo que también se necesita asegurar la calidad en un sistema que se vuelve más diverso y flexible. Es la otra cara de la moneda. Se necesita una regulación de la calidad que sea efectiva, que realmente funcione, pero que no sea excesivamente burocrática, que fomente la mejora continua y que sea transparente, para que los estudiantes y la sociedad sepan qué esperar de cada institución. Y articular todo mejor. Exacto. Mejorar la articulación entre la educación secundaria, la formación técnica, la universidad. Que haya pasarelas, que se reconozcan los estudios entre niveles. Y, por supuesto, articular todo el sistema educativo con las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad. Finalmente, el análisis habla de un cambio de mentalidad necesario dentro de las propias universidades. Sí, insiste en que las universidades deben verse a sí mismas como focos de innovación y emprendimiento. No solo transmisoras de conocimiento, sino creadoras. Y deben centrarse explícitamente en desarrollar esas competencias del siglo XXI. Pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, creatividad, colaboración, adaptabilidad. Todo eso tiene que estar en el ADN de la formación. Además de todas estas reformas estructurales y de enfoque, el análisis de Peña-Vásquez destaca dos ejes transversales que deberían guiar cualquier transformación. Sí, dos pilares que son como el cemento que unen todo lo demás: la inclusión y la sustentabilidad. La educación superior no puede seguir siendo un espacio que reproduce las desigualdades que ya existen en la sociedad.
tiene que combatirlas activamente. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas dentro de las universidades? Bueno, en términos de inclusión significa muchas cosas. Por ejemplo, implementar políticas activas para cerrar las brechas de género. Todavía vemos muy pocas mujeres en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y también están subrepresentadas en los puestos de liderazgo académico y directivo. Hay que trabajar en eso. Definitivamente. Significa también desarrollar estrategias efectivas para incluir de verdad a estudiantes que vienen de pueblos indígenas o de comunidades afrodescendientes, quizás a través de universidades interculturales que valoren sus conocimientos ancestrales, o adaptando los currículos para que sean culturalmente pertinentes, que no se sientan ajenos. Que se reconozca la diversidad. Exacto. Y por supuesto garantizar la accesibilidad física, tecnológica y pedagógica para estudiantes con algún tipo de discapacidad. La inclusión tiene que ser para todos y todas. Y el segundo pilar que mencionaste, la sustentabilidad. ¿Qué rol le toca a las universidades ahí? Un rol crucial. Las universidades tienen una gran responsabilidad social y ambiental. El análisis sugiere que esto implica varias cosas. Primero, alinear sus programas educativos e investigación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas. Las metas globales para 2030. Eso es. Metas sobre pobreza, salud, igualdad, cambio climático. La universidad tiene que contribuir a eso. Segundo, vincularse mucho más estrechamente con las necesidades de las comunidades locales, especialmente las más vulnerables. Poner el conocimiento universitario al servicio de la solución de problemas concretos de la gente. Que no sea una torre de marfil. Exacto. Y finalmente, gestionar sus propios campus de manera sostenible. Ser ejemplo en el uso de energía, agua, manejo de residuos. Convertirse ellas mismas en modelos y en laboratorios vivos para enseñar e investigar sobre sustentabilidad. Bueno, queda clarísimo después de esta exploración, basada en el análisis de Jesús Peña Vázquez, que la educación superior en América Latina está en un punto crítico, en una encrucijada que va a definir mucho de nuestro futuro como región. Sí. Y que no bastan ajustes pequeños, no. Se necesita una transformación de fondo, sistémica y además urgente. Es la gran paradoja que enfrentamos, ¿verdad? El potencial transformador de la educación superior sigue ahí, intacto. Es quizá nuestra mejor herramienta para lograr un desarrollo más justo, más equitativo. Sin duda. Pero al mismo tiempo, todas estas barreras estructurales, las deficiencias de calidad que vemos en muchos segmentos, esa desconexión con las demandas del siglo XXI, todo eso está generando mucha frustración, mucha exclusión. Un desencanto peligroso. Sí. La salida, como sugiere el análisis, tiene que ser integral. Hay que diversificar la oferta, flexibilizar los caminos para estudiar, incluir de verdad a todos los sectores, invertir más y mejor, asegurar que lo que se enseña sea de calidad y sea pertinente, y fomentar mucho la colaboración. Necesitamos construir sistemas educativos que realmente estén al servicio de las aspiraciones y las necesidades diversas de nuestros jóvenes y de nuestras sociedades. La tarea es gigantesca, monumental, y requiere un compromiso de todos: gobiernos, las propias instituciones educativas, el sector privado, la sociedad civil. Y claro, los propios estudiantes y docentes tienen un rol clave. Es un desafío colectivo. Para cerrar, y como hacemos siempre en Mente y Aprendizaje, nos gustaría dejar una pregunta para la reflexión de quienes nos escuchan. Una pregunta inspirada en estas ideas que nos ha presentado el trabajo de Jesús Peña Vázquez. Adelante. Si todos reconocemos que la educación es clave para forjar un futuro mejor, ¿qué cambio pequeño quizá, pero significativo, podríamos iniciar cada uno de nosotros, hoy mismo, en nuestro entorno más inmediato? Ya sea en nuestra institución educativa, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo o incluso a nivel personal. ¿Qué pequeño paso podríamos dar para contribuir a construir ese sistema de educación superior más inclusivo, más pertinente y de más calidad que tanto necesita América Latina? Es una excelente pregunta para quedarse pensando. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy en Mente y Aprendizaje. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a este canal y, si gustan, activar la campanita de notificaciones para no perderse futuras exploraciones y reflexiones como las que hoy nos ha inspirado el valioso trabajo de investigadores como Jesús Peña Vázquez. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta la próxima.